¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos una vez más a Canal Historia, Historia de México. Y yo lo sé, discúlpenme por favor por haber estado tan ausente durante literalmente meses, que no he publicado absolutamente nada en mi canal. Sin embargo, no pueden decir que los he dejado solos. Toda consulta, toda pregunta, todo comentario y toda buena vibra que ustedes me dejan, siempre la respondo y ustedes no me dejarán mentir. Así que solitos no han estado. Y también debo estar súper agradecido porque ya somos más de 4,000 seguidores y eso me encanta. Sé que si lo comparamos con otros youtubers o otros profesores, sé que son muy poquitos, pero de verdad que yo agradezco a todos y cada uno de ustedes sus me gustas, comentarios, sus followers y su buena vibra. Inclusive también esos comentarios donde me llegan a preguntar sobre algún tema en específico o inclusive me hacen alguna corrección. Genial, muchísimas gracias. De eso se trata este canal, de intercambiar conocimientos, de fomentar el debate y de inclusive, ¿por qué no?, llegar a amar el conocimiento, compartiendo en esta nueva era digital. Y pues bueno, motivo de esto, pues les comento que esta va a ser mi tercera temporada de videos que inició ya hace un lejano 2019 y que va a continuar. Y si recuerdan, la encuesta, una de las últimas encuestas que publiqué en mi canal fue ¿qué video querían ver? El video ganador fue, como pueden ver, cómo es que la Revolución Mexicana impulsó o motivó a la Revolución Rusa. Bien, vamos a comenzar. ¿Es cierto esto? Es cierto que la más famosa revolución del siglo XX, la rusa, fue influenciada, motivada por la Revolución Mexicana. Bueno, hay muchas teorías al respecto. Sin embargo, la mayoría de los historiadores y académicos, inclusive de un canal de televisión que se llama La Deutsche Welle, un canal alemán, y la misma Universidad de Berlín aseguran que sí. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es esto? Ok, para comenzar debemos mencionar que ambos movimientos van a ser movimientos socialistas. ¿Y qué significa esto de movimientos socialistas? Son movimientos revolucionarios que luchan y buscan una mejora en la distribución de la riqueza para los más pobres. En otras palabras, un movimiento social de esta índola, como lo fue la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, fue un movimiento, una guerra interna, una guerra civil para mejorar y buscar mejoras a los derechos de obreros y campesinos. Y las dos tuvieron éxito. Sin embargo, ¿de dónde se genera este dicho que afirma que la Revolución Mexicana va a ser la fuente, la motivadora y la que en algún momento va a impulsar la Revolución Rusa? Bien, esto se debe a el año en el que inicia. Tenemos fechas. La Revolución Mexicana va a iniciar en 1910 y va a terminar en 1917, mientras que la Revolución Rusa apenas se va a generar en 1917. Ahora, primero también, antes de juzgar, bueno, pues como fue la Revolución Mexicana, la primera va a ser la que influencie. Sí, técnicamente sí. Sin embargo, también hay que ver qué es lo que están buscando cada revolución. La Revolución Mexicana, como lo vimos también en varios videos de historia, en esta serie de 4 videos que les publiqué sobre la Revolución Mexicana, analizamos que México es un país que por más de 30 años había sido gobernado por un dictador conocido por Porfirio Díaz, ¿sí? Y que bajo esa dictadura vamos a tener una férrea explotación a obreros y campesinos. Que esto lo va a asemejar mucho a Rusia.
Y veamos que entonces esto es algo que comparten tanto los mexicanos como los rusos. ¿Qué tiene de similar México y Rusia? Que también los rusos tienen un régimen político que no es una dictadura, es una monarquía absolutista, liderada en ese momento por el zar Nicolás II, miembro de la familia Romanov. Esa familia que va a ser asesinada como consecuencia de la Revolución Rusa. Pero no es el punto. Esta familia, los Romanov, también por 300 años, no 30, 300 años, han explotado a sus campesinos y a sus obreros. ¿Por qué? Porque son un país feudal, igual que México. Analicemos esos conceptos económicos. Tanto México como Rusia son países que su economía se basa en la tierra. Recuerden que el feudalismo es ese sistema económico que sus recursos se basan en la tierra, en la producción de granos, ¿sí? Todo lo que venga de la tierra, es decir, en la agricultura. A pesar de que Rusia llegó a ser un gran imperio, fue un imperio feudal. Y realmente es que, a diferencia de Francia, Inglaterra y otros países, realmente es que Rusia con los Romanov no llegó a industrializarse. ¿Lo intentaron? Sí. Igual México. México también con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz intentó, y lo logró en cierto punto, industrializar al país, invitando a empresas extranjeras a que vinieran a asentarse aquí en México para dar trabajo a los obreros. Sin embargo, aquí, en ambos países, la similitud es la explotación a campesinos y a obreros. Y vemos entonces cómo Porfirio Díaz tan solo a 800 familias mexicanas les regaló o les dio las tierras de México. Y durante el porfiriato, tan solo 800 familias, 800 personas, eran dueños de México. Recuerden que inclusive hasta Chihuahua se dice que fue todo el estado de Chihuahua era propiedad, era de propiedad de tan solo una persona. Y que entonces en estas industrias, empresas y también las haciendas que fomentó Porfirio Díaz, pues nunca defendió a los campesinos, los explotaba. Y si es que los campesinos o los obreros se quejaban o hacían alguna huelga para mejorar sus condiciones, pues Porfirio Díaz, su famosa frase, mátalos en caliente. Lo mismo con el zar Nicolás II, ¿sí? Una explotación sistemática de las clases nobles a los campesinos rusos. Obviamente, como lo diría Carlos Marx, en cualquier lugar del mundo que exista una lucha de clases, es decir, que exista una clase superior a otra, esa clase superior va a explotar a la otra. Y mientras existan entonces clases sociales siempre va a haber problemas. Y a razón de eso va a estallar entonces en su momento la Revolución Mexicana y en su momento también la Revolución Rusa. ¿Qué es lo que los hace también, qué es lo que comparten ambas revoluciones, ambos movimientos y ambos países? Este objetivo. Ambos países buscan la distribución social y equitativa de la tierra y la riqueza. Buscan entonces un cambio no solo político, es decir, no solamente quitar a Porfirio Díaz o no solamente quitar a Nicolás Romanov, sino realmente cambiar la forma en la que se han venido desarrollando las cosas para que vivamos una sociedad mucho más justa en donde haya derechos para que los campesinos y los obreros no sean explotados, que significa la mayor parte del país, y que tengan una vida decorosa, una vida decente. Bueno, así que entonces ambos países pasan por similares circunstancias, ¿sí? Pero ¿cuál inició con todo esto? La Revolución Mexicana. Ciertamente va a ser que México, con nuestros líderes de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, su verdadero nombre ya saben que es Doroteo Arango, van a iniciar un movimiento en 1910 para, número uno, dar un golpe de estado, ¿sí? Y
y quitar de la presidencia a Porfirio Díaz y eliminar su dictadura. Pero eso es lo que buscan realmente los políticos. Y esto entonces nos lleva a la pregunta: ¿quién inició la revolución? En el caso de México, van a ser campesinos, obreros, porque son los que han sido explotados y quieren cambios, pero también políticos. Políticos que están cansados de que por más de 30 años no han podido acceder al poder porque Porfirio Díaz sigue ahí. Y mientras Porfirio Díaz siga ahí, ningún otro político va a poder llegar a ser presidente de la República. Así que por lo tanto, la Revolución Mexicana tenemos que va a ser organizada por campesinos representados por Emiliano Zapata, obreros representados por Francisco Villa y políticos representados por Francisco I. Madero. Ahora, inicia la revolución con esos objetivos: eliminarse a Porfirio Díaz, pero lo más importante es distribución de la riqueza más equitativamente. Ok, eliminamos a Porfirio Díaz en 1911, bueno, lo eliminaron, pero las cosas no se arreglaron. ¿Por qué? Porque en 1911 Francisco I. Madero, un político, llegó a la presidencia, y cuando llega a la presidencia comienza a hacer lo mismo que hacía Porfirio Díaz y no cumple con las exigencias que pedían los campesinos y los obreros. En ese momento entonces imagínense Emiliano Zapata y Pancho Villa diciendo: oye, pero ¿en qué maldito momento te apoyamos? Se suponía que íbamos a eliminar a Porfirio Díaz y que tú, estando en la presidencia, ibas a resolver los problemas, y no lo estás resolviendo. Sigues con lo mismo. Bueno, pues entonces en ese momento hubo un quiebre y ahora los campesinos y los obreros se van a ir en contra de Francisco I. Madero. Y así se va a alargar mucho este proceso. ¿Cómo es que la Revolución Mexicana va a durar 7 años? Observen, la Revolución Mexicana ciertamente va a durar de 1910 a 1917. Porque el problema de la Revolución Mexicana es que había políticos dentro de los líderes de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que siempre quiere un político? Un político siempre quiere poder, quiere siempre llegar a ser gobernador, diputado o presidente de la República. Y realmente el cómo lo va a hacer o cómo lo llega a hacer, eso no importa, mientras él llegue a ser. ¿Sí? Así que entonces, esto va a ser la gran diferencia entre la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, que había políticos. Y entonces, después de 1911, que Porfirio Díaz, él se fue, y que cualquier persona pudo haber dicho: ok, ya se fue, ya se resolvieron los problemas de México, ¿o no? Pues no. ¿Por qué? Porque siguieron las cosas igual. Tuvo entonces que pasar muchos años más, 6 años más, hasta que finalmente la revolución termina en 1917 con la publicación de una constitución que se va a conocer como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el que se pone en el documento más importante del país, el documento que nos gobierna a todos y que nos dice cómo se deben de hacer las cosas. Se incluye en la Constitución los llamados derechos sociales, los derechos por los que estaban peleando tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa. ¿En qué artículos? 27, que nos habla de la posesión de la tierra y que nos dice: todo campesino tiene derecho a tener una parcela, un ejido, y el gobierno se la va a dar. Y el artículo 123, que nos habla de los derechos de los trabajadores y jornadas máximas, de que no pueden ser explotados y que se les debe de pagar bien. Ok, así que entonces la Revolución Mexicana fue un logro de nuestro movimiento social. Es decir, una lucha de campesinos y obreros por conseguir una mejor distribución de la riqueza. ¿Y se logró? Sí. Gracias a la publicación de la Constitución de 1917 es que se logra esto. Ahora,
Este gran éxito que va a tener la Revolución Mexicana va a motivar ciertamente a que los rusos en 1917 digan, vean a México que logró su revolución y ya tienen derechos los campesinos, los obreros. Ahora, quiero ser claro en esto. El hecho de que la Revolución Rusa haya iniciado oficialmente en 1917 no quiere decir que fue únicamente por inspiración de la Revolución Mexicana. No. Es verdad que la Revolución Mexicana, al ser el primer movimiento a nivel mundial que lucha por derechos sociales, que lucha por defender a las clases más bajas y que lo logra, es cierto que va a ser un fuerte impulso para que los obreros y los campesinos rusos digan, vean a nuestros hermanos campesinos mexicanos, los camaradas mexicanos ya lograron, ¿sí? Pero no quiere decir que antes ya lo habían pensado. ¿Por qué? Porque décadas antes ya habían tenido ideas gracias a Carlos Marx, que recuerden, desde finales de 1800 él ya había escrito su libro El Capital, en donde explicaba, mientras haya clases sociales, mientras haya una clase social alta, la burguesía y los obreros, siempre va a haber una lucha, porque estos siempre van a querer explotar a los de abajo. Así que estas ideas revolucionarias, en donde Carlos Marx decía lo único que podía salvar a todos los campesinos del mundo, pues es la revolución, esa lucha de clases. Entonces, si bien es cierto, estas ideas, ¿sí?, las sembró en cierta forma Carlos Marx y después Vladimir Lenin en Rusia, ¿sí?, van a ser también un antecedente de por qué también se va a dar una revolución rusa en Rusia, ¿sí? Que si bien es cierto va a llegar la motivación, ¿sí? Y la prueba está en la literatura rusa. Hay muchos libros de la Revolución Rusa de esos tiempos, en donde los rusos, cuando hablan de cómo empezaron hay muchísima literatura que habla sobre cómo fue la Revolución Rusa. Cómo es que los obreros rusos admiraban a los mexicanos. Una novela que a mí me encanta y que se las pienso recomendar es el libro que se llama La Madre, su autor Máximo Gorki, en donde en repetidas ocasiones durante toda la novela que habla sobre la lucha de los obreros rusos por sus derechos, constantemente hacen referencia a miren los camaradas mexicanos que ya lograron, que se levantaron, es nuestro momento. Así que la respuesta a si la Revolución Mexicana motivó a la rusa es un sí. Sin embargo, les repito, no es todo tan literal así. ¿Por qué? Porque les digo, también desde tiempo atrás ya se tenían líderes, tenemos a Carlos Marx, Vladimir Lenin como los líderes ideológicos de la revolución que en un momento se va a dar en Rusia. Y tenemos a Joseph Stalin, León Trotsky, que van a ser los representantes del pueblo, campesinos netamente y obreros, quienes van a iniciar la revolución como tal junto con Lenin. La diferencia entre las dos revoluciones es que esta fue exclusivamente liderada por campesinos, ¿vean?, obreros y soldados, que buscan una mejor distribución de la riqueza. A diferencia de la de México, que la de México está liderada por campesinos, obreros, pero también políticos, que los políticos no buscan realmente como tal la distribución de la riqueza y más equitativa, sino también buscan el poder. Resultado, México tenemos el gran éxito, una constitución que habla y lucha por los derechos de los trabajadores, de los campesinos. Y eso es genial. Y resultado en Rusia es que en 1921 Rusia se convierte en un país socialista y se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas. Dato curioso, Rusia siempre va a estar en eterno agradecimiento con México, ¿sí? Porque México fue el primer país en 1924
que reconoce a la Unión Soviética como país oficial. Recuerden que para que un país exista, muchas veces dependemos de que otro país lo reconozca. Y México en ese caso fue el primer país que reconoció a la Unión Soviética como un país oficial. Y es por eso que entonces México y Rusia se consideran hermanos. Hermanos en sus revoluciones, hermanos en sus objetivos y hermanos en su lucha. Bien, muchísimas gracias por haber visto, espero que les haya sido de mucha utilidad este video, compártanlos, síganlo y no, por favor, vean el siguiente video porque les tengo una sorpresa. Muchísimas gracias historiadores, hasta la próxima.